Bienvenidos al estudio de la escuela sabática desde la Iglesia Hispana Adventista de Berrien Springs. Es un placer estar con ustedes hoy. Estamos contentos de que ustedes han podido unirse a nosotros en el estudio de la palabra de Dios. ¿Saben algo? Este asunto del coronavirus nos ha complicado un poco la vida, nos ha alejado, nos ha separado de nuestros seres queridos. Sin embargo, también nos ha unido, nos ha permitido conectar con personas que ni siquiera nos hubiésemos imaginado que pudiésemos conectar. Por ejemplo, nosotros nos hemos conectado con personas de Chile, de Perú, nos hemos conectado con personas de México, un número de personas, y con personas en muchos estados aquí en los Estados Unidos. Bienvenidos a nuestro estudio. Tenemos con nosotros hoy dos panelistas expertos en el área, y voy a presentarlos. Uno es el pastor Miguel Patiño. El pastor Patiño tiene un doctorado en teología sistemática. Es profesor de la Universidad de Montemorelos en México, originario de Guadalajara, México. 23 años tiene sirviendo a la iglesia. Actualmente el pastor Patiño se desempeña como catedrático de la Facultad de Teología de la Universidad de Montemorelos y también es secretario académico de los programas de posgrado. Él también es profesor adjunto de CETAI. Y el pastor Patiño está muy contento de estar casado con la doctora Ruth Ramírez y tienen 3 hijos varones. Nuestro próximo panelista es el pastor Guzmán Lizardo. El pastor Ángel Guzmán Lizardo. El pastor Guzmán tiene un doctorado en Nuevo Testamento. Él es oriundo de la República Dominicana. Es rector de la Universidad Adventista Dominicana. Además, ha colaborado con varias instituciones educativas como catedrático de griego, historia, teología del Nuevo Testamento y otros. El pastor y su esposa, la doctora Alfa Lizardo, tienen 2 hermosos hijos. Bienvenidos a ambos de ustedes y estamos totalmente convencidos que Dios bendecirá a través de su participación. Ahora, le he pedido al pastor Patiño que nos tenga una oración para empezar. Claro que sí. Inclinemos el rostro para orar juntos. Nuestro Dios y Padre, en esta mañana, al reunirnos a través de estos espacios de la Internet, rogamos tu presencia entre nosotros. Permite que al dialogar juntos este importante tema abordado por la lección de escuela sabática, fundamentado en el principio de la sola Escritura, podamos ser conducidos por ese Espíritu Santo que inspiró la Biblia, que conduce a la iglesia y que deseamos de igual manera pueda dirigir esta conversación. Bendice a cada uno de los participantes, aquellos que están siendo conectados a través de sus dispositivos, y que tu nombre sea glorificado esta mañana. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muchas gracias, pastor Patiño. Solamente un anuncio. Como hemos hecho en los sábados pasados, vamos a tener un juego bíblico más o menos a la mitad de nuestro tiempo juntos. Y solamente quiero comunicarles que el juego bíblico va a durar unas 5 minutos. Y después de 5 minutos ya no estará disponible el juego bíblico. Así que va a ser 5 minutos y va a ser muy interesante. También queremos que sepan que cuando comience el juego bíblico habrá una señal ahí mismo en su pantalla donde usted podrá tener la información para tener acceso al juego bíblico. Ahora vayamos a nuestro estudio de la lección. Primero, pastor Patiño, quisiera preguntarle a usted, ¿verdad? ¿Cuándo usamos el término sola escritura?
¿A qué nos estamos refiriendo? O sea, ¿qué implica esta postura? Creo que es una muy buena pregunta para abrir y comenzar con el diálogo, y quiero poner aquí en pantalla lo que nosotros conocemos como sola escritura. Justamente el principio de sola escritura, cuando nosotros dialogamos sobre ello, se refiere desde luego al canon. El canon, en su capacidad como tal, es esa regla y estándar de la teología cristiana, mientras reconoce al mismo tiempo que el canon requiere interpretación. El principio de sola escritura, que reconoce por lo tanto que la Biblia es esa regla con la cual se mide todo lo que nosotros creemos, practicamos, somos y aceptamos, rechaza al mismo tiempo lo que es considerado como aislamiento o interpretación privada de la Escritura. Es decir, es tomar a la Biblia como la única revelación fidedigna para conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y para creer. Adicionalmente, vale la pena señalar que sola escritura está íntimamente conectado con estos dos términos, de los cuales sin duda podremos dialogar a lo largo de este repaso de la lección, como lo es el principio de toda escritura, es decir, que abarca toda la Biblia, y de analogía escritura, que tiene que ver con la armonización de la Biblia, los cuales permite crear una interconexión de cada uno de los pasajes, puesto que al hablar de sola escritura no estamos hablando de solo texto, es decir, un versículo en particular o un autor de la Biblia en particular, o incluso, como algunos hoy en día pueden practicar, alguno de los testamentos por sobre el otro, ya sea el antiguo sobre el nuevo o el nuevo sobre el antiguo. Y la lección de escuela sabática nos señala que es afirmar el principio de sola escritura, es reconocer la autoridad única de la Biblia, ya que la escritura es esa norma imperante para nuestra teología y la máxima autoridad para la vida y la doctrina. Así que las demás fuentes deben estar siendo continuamente revisadas y subordinadas a la palabra de Dios, Dr. Maxwell. Muchas gracias, Pastor Patiño. Pastor Guzmán, ¿quisiera usted contribuir algo más a ese punto, a esa pregunta, antes de avanzar a la próxima? Bueno, creo que el doctor Patiño ha planteado los principales argumentos del principio. La idea es que la Biblia es el fundamento de toda doctrina. No quiere decir que es la única fuente de información para las doctrinas, pero es de donde se desprenden todas las demás, y debe ser el centro en que todas las doctrinas nuestras, la fe del cristiano, pueda estar sustentada. Continúo con usted, Pastor Guzmán. ¿Cuál es el origen de sola escritura? ¿Por qué fue adoptada por los reformadores protestantes? O sea que parece que es importante, pero ¿de dónde salió esto? Yo pienso que lo que hicieron los reformadores fue un rescate al principio. El principio no fue inventado por los reformadores. El principio está en la Biblia. De hecho, los apóstoles, Jesús dio el ejemplo también de que la Biblia debía ser la verdadera fuente en el desarrollo doctrinal, y lo vemos, eso se ve claramente en las discusiones de Jesús con los principales maestros de la ley de su tiempo. La crítica de Jesús a los fariseos, a los saduceos, a los maestros de la ley, era no en sí que lo que ellos estaban haciendo o estaban leyendo era mal, sino que lo que ellos estaban trayendo ahora como interpretación, la tradición, toda la carga de cosas que estaban trayendo, estaban contradiciendo a la Biblia. Y en la mente popular, en la mente de la gente, cuando en el tiempo de Jesús se hablaba de ley, por ejemplo, que es un elemento fundamental para entender el concepto en el Nuevo Testamento, Jesús se estaba refiriendo más que al decálogo, más que a la carga legal que tiene el Pentateuco también,
se estaba refiriendo primero a todo el Pentateuco y también a la cantidad enorme que había de interpretaciones alternas por las escuelas rabínicas. Eso se fue perdiendo en el proceso cuando la iglesia comenzó a trabajar otros aspectos no bíblicos, comenzó a relacionarse mucho con filosofía, comenzó a coquetear con aspectos. Al principio era para poder atraer gente y poder defenderse. En el siglo II, los apologistas utilizaron muchos argumentos que no eran necesariamente bíblicos, sino que eran basados en razonamiento, y eso se fue perdiendo. En la Edad Media, pues, se perdió. Los reformadores rescatan esto porque tienen un problema. Ahora ellos están enfrentando algo que es el concepto de que la tradición tiene la misma fuerza que las Sagradas Escrituras. Por ende, había muchas cosas que se estaban haciendo, muchas cosas que se estaban predicando, muchas cosas que se estaban creyendo en ese momento que no estaban fundamentadas en la Biblia. Entonces, Lutero, Calvino, Zwinglio y todo el equipo que los acompañó a ellos comenzaron a defender la idea de que ahora lo principal debía ser la Biblia y no el conjunto de tradiciones y también las ideas del razonamiento, las escuelas de pensamiento que había en ese momento también, que todavía era resultado de lo que había pasado en la Edad Media. Muchas gracias, Pastor. Pastor Patiño, ¿había alguna relación con la Iglesia Católica Romana en términos de haber impulsado esta adopción de sola escritura? El doctor Guzmán ha hecho un barrido histórico muy interesante y conciso respecto a lo que se vino dando posterior a la época del Nuevo Testamento del primer siglo, porque justamente ahí cuando empieza el diálogo de qué libros van a ser aceptados como canon, es decir, como para ser incorporados en un registro sagrado y que se conformen como esa regla de estándar para toda nuestra enseñanza, que de paso la palabra doctrina tiene que ver con enseñanza, no confundamos doctrina con dogma. Y la doctrina, que es esa enseñanza de la iglesia que se tenía, comenzó desde luego la comunidad a identificar cuáles eran y cuáles no. Pero aquí comienza a darse un fenómeno, porque esta comunidad comienza a mirarse a sí misma como la comunidad que determina el canon. Y entonces, siendo que es la que determina el canon, también comenzó a mirarse a sí misma como la que interpreta el canon. Y entonces lo que comenzó a darse es que la comunidad comenzó a tener un papel más preponderante sobre la Biblia misma, porque ahora había que mirar a aquellos que dijeron que esto era canon, y entonces había que mirar a ellos que decían cómo interpretar ese canon. Y con el paso de los siglos, como adecuadamente fue presentado, esto fue elevándose cada vez más y más, y el canon fue desapareciéndose más y más. La escritura fue desvaneciéndose y diluyéndose a tal grado que los idiomas bíblicos dejaron de utilizarse, a tal grado que en los templos, cuando se presentaban los mensajes, ya no se hacían en el idioma de la gente, sino era en el idioma de esta comunidad que era la que regía todo. Cuando esto se da, y entonces llegamos a la época de la Reforma, siglo XV, siglo XVI, comienza a venir un reconocimiento de que debemos volver a colocar a la escritura en el lugar que corresponde y no darle esa preponderancia a la comunidad que efectivamente no tiene, porque la comunidad no es la que determina el canon. Y aquí es importante clarificar dos palabras. La comunidad no determina el canon, sino más bien reconoce que éste tiene autoridad intrínseca, y este elemento es el que viene a colocar un balance entre lo que es la comunidad, la iglesia y todo lo demás, y lo que la Biblia en sí misma tiene como autoridad. Así que los reformadores de la Edad Media, ellos estaban buscando volver a tener a la escritura, a la Biblia, como la autoridad, la cual había reemplazado la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Vamos a seguir. Una pregunta. Esto suena como algo muy interesante, suena lógico, ¿verdad? Pero la pregunta es,
doctor Guzmán, ¿es esto bíblico? ¿Hay algún apoyo bíblico para este concepto de sola escritura? En el estudio que hicimos en la semana, a mí me impresionó mucho una declaración de Pablo, de 1 Corintios capítulo 4, y específicamente el versículo 6. Podemos ver desde el versículo 1 hasta el versículo 6 cómo él va desarrollando la idea del juicio, de no juzgar antes de tiempo las cosas, del peligro de tener la razón como fundamento del juicio. Y cuando llega al versículo 6, Pablo dice: esto, hermanos, lo he aplicado a Apolo y a mí para vuestro beneficio, para que aprendáis de nosotros a no ir más allá de lo que se ha escrito. Es una advertencia bastante interesante, y yo pienso que allí está contenido el hecho de que la Biblia es suficiente para desarrollar lo que la Biblia quiere decir. Jesús también lo reafirmó muchas veces: el peligro de la tradición, el peligro de incluir cosas que no son intrínsecamente malas o dañinas. El problema es que la razón, la tradición, así como estudiamos la semana pasada, son muy subjetivas, dependen mucho de mi idea, de mi razonamiento, y mi cerebro, infectado por el pecado, va a terminar mal y va a hacer que el concepto de mi doctrina, de mi enseñanza, de mi fundamento, de mi arraigo con la palabra de Dios, no sea muy firme. Entonces, sí hay un fundamento bíblico sólido, y Jesús, los apóstoles, siempre nos están amonestando a poder concentrarnos solo en lo que dice la Biblia. Todo lo demás puede ser escuchado, puede ser analizado, pero debe ser revisado y debe ser comparado. Nosotros necesitamos un estándar, nosotros necesitamos una idea con la cual poder comparar todas las demás. Y en el tiempo de los reformadores eso fue particularmente importante también, porque el gran desafío que ellos tenían era todo el control que había con relación al estudio de la Biblia, todo el control que había en las nuevas ideas. Y entonces ellos tienen que hacer la revuelta. Lutero hizo la primera y más importante y la más grande en Alemania, cuando él ya traduce la Biblia, la pone en la mano de la gente, la traduce en un lenguaje que puede ser enseñado, y eso iba contra a la idea de que la Biblia debía ser explicada por los expertos y por las grandes escuelas, lo cual también era un concepto totalmente antibíblico. Así que hay ideas claras a través de todas las escrituras. A mí me gusta mucho el ejemplo de Jesús, la forma como Jesús usa la Biblia, la forma como Jesús sustenta todo. Y estudiamos esta semana una serie de versículos donde Jesús constantemente está diciendo: es que ustedes no han leído las escrituras, no conocen ustedes, y cita casos tan específicos para explicarles cosas fundamentales de la fe, del desarrollo doctrinal, porque los judíos también tenían un gran desafío con la tradición y con la desconexión de la Biblia directamente, y le estaban haciendo más caso a lo que estaban enseñando los rabinos en su tiempo. Muchas gracias. Doctor Patiño, quiero preguntarle, ¿qué lugar tiene la interpretación de la Biblia a la luz de sola escritura? Por ejemplo, ¿acaso no puede cada cual interpretar las escrituras como lo entiende? Creo que este es un elemento bien importante a clarificar, doctor Maxwell, porque en muchas ocasiones es posible que la persona, en su afán de decir la Biblia me va a llevar a toda verdad, y comienza a aislarse de los demás para ir solo al registro y dejarse guiar por el Espíritu Santo. Esto es correcto, pero hay que tener mucho cuidado, porque esto nos puede llevar a otro elemento muy peligroso, que es el aislamiento. Y quiero ejemplificarlo de la siguiente forma, con una diapositiva que preparé
para explicar justamente la diferencia entre lo que es el aislarse o el estar conectado con la gente que también conoce la escritura. Es decir, sola escritura es utilizar la Biblia como regla, canon y estándar de fe y doctrina. Requiere desde luego interpretación, porque a la Biblia hay que interpretarla. Todo nuevo conocimiento es interpretación y todo lo que vemos lo interpretamos. El que yo tenga un dispositivo y lo esté mirando en este momento junto con los demás es porque interpreto lo que ahí aparece y interpreto que lo que tengo en mis manos es un dispositivo. En tercer lugar, sola escritura rechaza el aislamiento y la interpretación privada. Así lo dice San Pedro cuando dice que la escritura no es de interpretación privada. Abarca lo que es tota y analogía escritura, es decir, que abarca toda la Biblia y reconocer que tiene esa armonización y crea una espiral continua entre el texto y el intérprete. Es decir, voy al texto y, como dijo hace un momento el pastor Guzmán, reviso mi cultura, reviso mis presuposiciones, reviso incluso mi razón y la vuelvo a someter al registro sagrado. Por el otro lado, solo escritura es una diferenciación que son dos palabras latinas. Es una diferenciación porque solo escritura tiene como característica el reduccionismo, el aislamiento, es antiintelectual. Es muy común decir, no consultes a la gente que conoce, no leas los libros, no vayas con el pastor, no vayas con los profesores de teología, tú revisa únicamente, pero sucede que este tipo de aproximación al texto es inconsciente de las presuposiciones que toda persona tiene. Las presuposiciones funcionan en dos categorías. Una es de manera consciente y otra es de forma inconsciente. Es decir, yo puedo acercarme al texto y decir, voy a verlo de la forma en como mi denominación lo interpreta. Y ya sea yo o un católico, o un adventista, o un pentecostal, voy con los lentes de mi denominación. Y la otra es aquellos elementos de los cuales no estoy consciente y de los cuales todo aquel que lee la Biblia los interpreta. El lente de dominicano, de mexicano, de costarricense no me lo puedo quitar, y todo lo que esto conlleva. Además, decía hace un momento, el aspecto de sola escritura abarca también este elemento en donde todo es de acuerdo a como yo interpreto, pero rechaza los demás elementos que están en la columna de la izquierda de sola escritura. Así que creo que estos elementos que colocamos en este momento en el diálogo nos permiten colocar un balance y una identificación para no caer en el peligro de solo escritura que me podría llevar a interpretar en realidad el texto en base a cómo quiero que sea interpretado. Y ayuda mucho ok, lo encontré así, y ahora voy y reviso con aquellos otros que también lo han leído, pidiendo la dirección del Espíritu Santo para ver si estamos en la misma sintonía, porque al final de cuentas el Espíritu Santo ilumina a todo aquel que se acerca y se aproxima con honestidad. Y entonces, al recibir su retroalimentación, regreso al texto, vuelvo a mirar y luego voy y consulto con aquellos que en el pasado han escrito también, y vuelvo y regreso, y se va creando una continua espiral entre el texto y el intérprete para buscar aquello que realmente es lo que el texto y la escritura nos quiere transmitir en el pasaje, doctor Macho. Muchas gracias, doctor Patiño. Es muy interesante lo que dijo, porque o sea que es la diferencia de solamente una letra. Sola escritura fue el postulado que fue adoptado por los reformadores de la Edad Media, pero solo escritura implica que la única fuente de conocimiento es la Biblia. Y no es eso lo que estamos diciendo, ¿verdad, Pastor Guzmán? Hay algo que nosotros debemos reconocer. La Biblia necesita ser interpretada.
No es que no podemos entrar al otro extremo de decir, bueno, la Biblia se interpreta a sí misma, la Biblia todo está claro, porque la Biblia la Biblia es un libro extraordinario. Cuando pensaba esta mañana en el repaso de la lección de hoy, volví a reconocer lo extraordinario, lo grande que es la Biblia. La Biblia es un libro tan único que se escribió en el curso de varios siglos, en la interacción de varias culturas e idiomas. Solo la producción de la Biblia, más de 1 milenio de diferencia. Entonces, resulta este conjunto tan impresionante que tú no puedes decir que esto es producto del azar. Tiene que haber sido el producto de una mente maestra, que es la inspiración del Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo a estos hombres santos que escriben. Ahora, aparte de todo ese proceso complejo que hay de revelación en diferentes, repito, culturas, idiomas, etapas históricas, también eso está diferenciado de mí por otros siglos, milenios también, de diferencia cultural y todo eso. Eso hace que yo tenga que interpretar la Biblia, interpretarla, pero reconociendo que ella es la fuente de autoridad, no aislándome, así como presentaba el pastor Patiño, no diciendo, no es que yo voy a depender de mi razonamiento y lo que dice la Biblia solamente, sino respetando esa grandeza que tiene la Biblia, de que tiene un mensaje perfecto, tiene un mensaje completamente coherente, pero que necesita que yo entre en una interacción. Ahora, la metodología que yo voy a usar para estudiar la Biblia, la forma como yo me voy a conectar con la Biblia, también tiene que estar sustentada en esa preconcepción, en esa idea de que la Biblia es una, de que la Biblia es la fuente de autoridad, de que yo no necesito auxiliarme de otra cosa para entrar al mensaje de la Biblia. Continúo con usted, Pastor Guzmán. La verdad es que hay muchas denominaciones cristianas, protestantes, que ellos todos dicen que creen en la Biblia. Entonces, ¿cómo es diferente la posición de la Iglesia Adventista en términos de sola escritura diferente a las otras denominaciones cristianas protestantes? Hay algo que a mí me impresiona mucho, incluso los que rescataron el principio de sola escritura, en algún momento ellos mismos también, cuando tú estudias sus escritos y los procesos como ellos interpretaron el texto, vemos que ellos también en algún momento permitieron que la tradición, el razonamiento superaran la idea de la sola escritura. Yo creo que una de las cosas que identifica a los adventistas del séptimo día en relación al estudio de la Biblia es que aceptan completamente, creo que es la única denominación cristiana que acepta sin preguntar todo lo que la Biblia dice. Nosotros sí podemos interpretar algunas cosas que no son necesariamente con fuerza de interpretación para el momento en que nosotros vivimos, pero son aplicables y lo vemos en una conexión histórica, que es lo más importante. Y me llama mucho la atención que después de la Reforma vino el periodo de la Ilustración. La Reforma influyó bastante en ese espíritu de libertad, de poder expresar lo que yo quiera en Europa, y eso se condujo a una secularización. No fue ese el objetivo de los reformadores, obviamente. Ellos querían traer a la iglesia más cerca del Señor y lograron eso en gran medida, pero ellos no hicieron no previeron que en algún momento también el pueblo iba a secularizarse bastante. Y el ataque de la secularización, el primer ataque que ellos hicieron fue a la Biblia. Y la presión más fuerte que hicieron fue hacia la veracidad histórica de la Biblia. ¿Cuánto de lo que la Biblia dice es realmente histórico? ¿Y cuánto de lo que la Biblia dice
es un contenido filosófico de un tiempo, de un momento, un contenido que tiene que ver con una construcción de una idea, de una doctrina. Y eso ocurre tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, la Biblia como que pierde esa línea histórica, esa línea perfecta de un mensaje coherente, directo, real. Y el adventismo rescata esas ideas hermenéuticas. Y es cuando dice, no, un momento, y lo hace, la iglesia surge en el clímax de esas ideas liberales y seculares, y de hecho la rama de los estudios bíblicos surgen en ese momento. Antes de ahí solo se hablaba de teología, pero a partir de ahí tuvo que hacerse una división en los estudios bíblicos para poder responder a los desafíos científicos aparentemente históricos que estaban surgiendo y poder sugerir un método de interpretación puramente bíblico. Entonces, nosotros nos diferenciamos en ese hecho de que nosotros creemos en un sentido historicista la Biblia. O sea, hay cosas como los sacrificios, por ejemplo, que ya yo no los practico, pero yo no les resto importancia histórica. Yo destaco la importancia de eso, la importancia tipológica que eso tiene, y voy haciendo conexión histórica. Eso es algo distintivo de nuestra iglesia y es muy importante. O sea, no todo el que dice que cree en sola escritura realmente cree en eso. Eso es más que una pasión protestante, es una práctica, es el día a día, y eso se evidencia claramente en cuando interpretamos la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, las cosas que continúan, las cosas que ya no pueden continuar entre el Antiguo y Nuevo Pacto, etc. Muchas gracias por aclararnos eso, Pastor Guzmán. Nuestra próxima pregunta es para el doctor Patiño. Doctor Patiño, quiero preguntarle, porque hay ciertos desafíos que estamos confrontando hoy día en términos de la ciencia que desafía la Biblia. Por ejemplo, este asunto de la creación en 6 días, también el origen de la vida. Sabemos que Darwin postuló el origen de las especies, ¿verdad? Y hay tantas otras desafíos que parecen estar en directo conflicto con la Biblia. ¿Cómo debe reaccionar el cristiano adventista ante esos desafíos? Sin duda, vez tras vez, cuando el mundo avanza, la historia avanza, la ciencia y el conocimiento en el mundo avanza, eso lleva a revisar lo que tenemos nosotros en el registro sagrado. Eso sucedió, desde luego, a lo largo de la historia, desde la época en que se decía que la Tierra era plana y la Tierra debía ser entendida como tal. Y entonces, cuando viene Galileo y comienza a señalar que la Biblia dice otro tipo de cosas, y entonces la ciencia comienza a mostrar que en realidad la Tierra tiene una circunferencia y no es plana, hacen que se regrese al texto y se vuelva a revisar. Este elemento de la creación en otros días, en una forma distinta o en una forma no literal como el registro sagrado lo presenta, genera un desafío sin duda para el creyente de la Escritura. ¿Cómo voy a hacer esta conciliación? El problema llega a acrecentarse cuando entonces yo coloco al descubrimiento científico por encima de lo que la Biblia me presenta. Esto no significa que la ciencia es la que voy a utilizar para leer la Biblia, porque si no, entonces voy en el mismo camino que sucedió históricamente y dialogaba hace un momento, donde la comunidad es la que determinaba cómo interpretar el texto. En este caso, no coloco a la comunidad como una comunidad de creyentes, sino a los científicos como una comunidad de conocedores que son los que me van a iluminar en cómo leer el registro sagrado. Y cuando hablamos nosotros de sola escritura, más bien es volver a colocar el balance correcto y colocar a la Biblia
como el origen, como la regla, como el estándar a la luz de la cual lo demás debe ser revisado. Cuando hablamos del aspecto del creacionismo, reconocemos nosotros también el elemento de la revelación general, y la Escritura nos habla de ello en Romanos capítulo 1. El reconocimiento de la revelación general existe, pero la revelación general tiene sus limitaciones, porque la revelación general no nos dice todo con relación al aspecto de la salvación, no nos dice todo respecto al origen del gran conflicto y otros elementos adicionales. Así que es importante que nosotros podamos tener un balance adecuado. Vaya, lo ejemplifico quizá con una imagen que encontré en internet y quisiera compartir para los que estamos en este momento conectados en el estudio de la lección en esta mañana, porque es como tomar esto, ¿ok? Yo tengo mis apuntes, tengo mis descubrimientos, tengo mis observaciones, pero vengo y los traigo nuevamente para ser revisados a la luz de la Biblia. Y la Biblia es entonces la que continúa teniendo ese poder y la que me sigue ampliando lo que yo puedo interpretar, no únicamente del mundo de la ciencia, sino también del texto mismo. Así que es colocar, como lo planteaban, y adecuadamente se dijo, lo plantearon, aunque no lo llevaron totalmente a la práctica, pero sí lo plantearon los reformadores, y lo plantean muchas denominaciones también el proceso. Creo que el otro elemento distintivo en el camino es ese papel operativo que se le da al uso de otros recursos. La Iglesia Adventista en forma particular no le da un uso operativo a la tradición o a la razón o a la cultura por encima de la Escritura. La Escritura continúa teniendo, y vale la pena aquí completar la frase de lo que representa, que iremos viendo a lo largo del trimestre sin duda, que es sola tota prima scriptura. Y es este elemento también de prima que nos permite saber que la Escritura únicamente es la única regla de fe, y se le dice prima porque es esta regla de fe la que tiene la preeminencia sobre cualquier otro elemento, incluyendo la ciencia y el creacionismo y lo demás, para ser revisados a la luz de este texto. Muchas gracias, doctor Patiño. Creo que ahora hemos llegado a ese punto donde vamos a tener nuestro juego bíblico basado en la escuela sabática. Vamos a pedirle a Sammy que si pudiera entonces poner el anuncio allí para el juego bíblico. Les recuerdo que tenemos 5 minutos con el juego y luego entonces se va a cortar el tiempo, así que aprovechen. Parece que la competencia está muy fuerte allí en el jueguito bíblico. Hay mucha acción. Les quedan unos 3 minutos, así que aprovechen y avancen.
Ahora nos queda 2 minutos. Parece que God lives. No sé quién es ese que está identificado así, pero está en la vanguardia. También Edwin está en segundo lugar. Hope Fuentes, en tercer lugar. Judith también está en la competencia. Muy interesante. Nos queda 1 minuto para entonces terminar el juego. Solamente 1 minuto, 60 segundos. Parece que están haciendo muy bien con el jueguito ese ustedes. Muy bien, entonces ya hemos pasado los 5 minutos. Muchas gracias por su participación. Espero que lo hayan disfrutado. Creo que fue muy buena la competencia y se notó que había mucho conocimiento. Muy bien, vamos a volver a nuestra discusión. Cuando terminamos de hablando con el pastor Patiño, y quiero ahora dirigir esta pregunta al doctor Guzmán. Doctor Guzmán, el pastor Patiño acaba de decir que hay lugar, ¿verdad?, para otros conocimientos, que cuando tenemos esta lucha, este conflicto entre la Biblia y la ciencia u otras cosas, que la Biblia debe tener supremacía. Pero le pregunto a usted, porque a veces podemos pensar que solamente la Biblia tiene conocimiento. Solamente de la Biblia podemos obtener conocimiento. Entonces, la pregunta es, ¿hay lugar para el cristiano adventista? ¿Hay lugar en adquirir conocimientos desde otras fuentes como la ciencia, la filosofía, el arte y otras cosas? Muy buena pregunta. El hecho de el concepto de sola escritura te da, y el pastor Patiño presentó un cuadro bastante completo de la diferencia entre solo y sola escritura. Y el solo es el rechazo a todo lo demás, y sola ya te dice que da espacio para otras cosas. Sin embargo, la pregunta debemos manejarla con mucho cuidado. Significa que nosotros podemos aceptar el desarrollo de otras ideas, de otras áreas, principalmente lo que tiene que ver con razonamiento, con cultura, incluso parte de la tradición. No son intrínsecamente malos esas cosas, pero esto debe estar arraigado, fundamentado en la Biblia. La Biblia debe ser la fuente de esto. Por eso, siempre que nosotros hacemos algún análisis, no solo de temas religiosos, de cualquier área relacionada incluso a conocimientos generales, es bueno mirar cómo la Biblia también visualiza eso, cómo encaja esto dentro de la cosmovisión bíblica, porque a medida eso esté más cerca de la Biblia, está más cerca de la verdad también. Ahora existe también mucho conocimiento que no es real. Información no es sabiduría, no es conocimiento. Entonces debemos nosotros tener cuidado, porque al alejarnos demasiado podemos decir, bueno, aceptamos, la Biblia es lo principal y pues yo puedo estudiar otras cosas, pero puedo verme en un peligro, puedo verme alejándome demasiado y después voy a terminar cuestionando a la misma Biblia. A mí me sorprende mucho cuando estudio, leo de personas que han hecho contribuciones grandísimas a los estudios bíblicos, pero terminan confundiéndose. Conozco un teólogo muy, muy importante, prominente, que al final de sus estudios
al final de su producción terminó declarándose agnóstico completamente. Dijo, yo no sé. Ahora entró en un periodo de confusión, se alejó demasiado. La Biblia es como el faro que va iluminando todo el camino. Tú sabes hacia dónde debes dirigirte. No es la única luz, hay otras luces más pequeñas que se levantan, que están iluminando el camino, pero esa es la principal, es hacia donde deben estar todas dirigidas. Y la Biblia se convierte entonces en el elemento esencial y principal que yo puedo utilizar para juzgar, para poder sopesar la validez de otras fuentes. Cuando yo comparo otras fuentes de conocimiento, que las acepto, pero las comparo con la Biblia, si no están alineadas con la Biblia, simplemente no invierto mi tiempo en eso, porque lo que va probablemente a poner mi cabeza en un peligro. Entonces trato de que las cosas puedan estar alineadas lo más posible a las Sagradas Escrituras. Muchas gracias. Así que corremos el peligro. Obviamente podemos usar otras fuentes de conocimiento. Creo que la ciencia ha contribuido increíblemente a nuestra vida diaria. Por ejemplo, la ciencia ha contribuido a que podamos tener esta reunión, esta escuela sabática donde personas de Perú, Chile y otros lugares estén conectadas. Sin embargo, podemos correr el riesgo de irnos tanto en otras direcciones y otras fuentes de conocimiento que entonces perdemos nuestra conexión con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios debe ser la suprema. Ella debe ser la que determina lo que nosotros vamos a creer o no, o la que pesa o evalúa lo que vamos a creer o no. Pastor Patiño, ¿cuál es la posición de Elena G. White en todo esto? Sin duda nosotros tenemos esta particularidad respecto a nuestro entendimiento del espíritu de profecía, como denominamos a los, o como también se incluye a los escritos de Elena de White. Quisiera ampliar brevemente para conectarlo a la pregunta particular que usted me hace, doctor Maxwell, porque creo que vale la pena clarificar un poco lo que no es sola escritura. Muchas veces entendemos lo que es, pero nos ayuda también saber lo que no es. No es la única fuente de conocimiento, pero sí es la única fuente confiable de revelación. Son dos cosas. Cuando nosotros queremos aproximarnos a la ciencia como fuente de revelación, caemos en esa parte operativa de lo que ahí corresponde. Y esto está muy conectado a nuestro entendimiento, desde luego, del espíritu de profecía. Sola escritura no excluye la razón. Sola escritura requiere interpretación y está sujeta o clarificar que no es un asunto de interpretación privada. Se reconoce a las comunidades y tradiciones pasadas y sabe que las declaraciones bíblicas y las doctrinas teológicas no siempre vamos a encontrar una declaración completamente clara al respecto, pero hay que armonizarla. Y esto nos ayuda a colocar el elemento de cómo Elena de White lo ve y lo describe. Ella, por ejemplo, dice en el libro de la educación lo siguiente: la Biblia, dice ella, es la única regla de fe y doctrina. Esto es a lo que se le llama canon. Y luego la parte que está en negrillas hacia abajo dice: si se estudiara la palabra de Dios como es debido, los hombres tendrían una grandeza de entendimiento, una nobleza de carácter, una firmeza de propósito que rara vez se ven en estos tiempos. Ella agrega, esto lo dice en el libro de Educación Cristiana, página 225. En el conflicto de los siglos, en la introducción, en la página 10, dice: en su palabra, Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Esto no se encuentra en otras partes, incluyendo sus escritos. Ella lo señala también. Dice: las santas escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de la voluntad de Dios. Constituyen la regla del carácter, canon, nos revelan doctrinas y son la piedra de toque de la experiencia religiosa. Esta es una cita bien interesante del libro de Educación en la página 190. Ella dice:
La Biblia es su propio intérprete, debe compararse texto con texto, lo que hemos explicado en nuestro diálogo, que es analogía-escritura. Y luego agrega, el estudiante debería aprender a considerar la Biblia como un todo y a ver la relación que existe entre sus partes, toda escritura. Y cierro quizá la forma en cómo ella misma describe su posición ante los escritos de lo que son los testimonios. Y aparece en la lección de escuela sabática esta cita. Dice ella, recomiendo al amable lector la palabra de Dios como regla de fe y práctica. Por esa palabra hemos de ser juzgados. En ella Dios ha prometido dar visiones en los postreros días, no para tener una nueva norma de fe, sino para consolar a su pueblo y para corregir a los que se apartan de la verdad bíblica. Así obró Dios con Pedro cuando estaba por enviarlo. Por lo tanto, ella incluso dice ahí mismo, agregándolo, y lo pongo en negrillas lo que ella agrega, no os pido que toméis mis palabras, poned a la hermana White a un lado, dice ella misma, y hacia el final, en las últimas 3 líneas, dice, no repitáis lo que yo he dicho, la hermana White ha dicho así, la hermana White ha dicho así, descubrid lo que el Señor de Israel ha dicho y entonces haced lo que Él ordena. Ella continuamente se denominó a sí misma como esa luz menor que guía a la luz mayor y que nos han sido entregados estos mensajes y estos testimonios para corregir algunas prácticas y elementos, mas no se convierten en regla de fe y práctica para la doctrina. Aquí mismo el principio de sola escritura, ella lo ensalza, lo repite, lo subraya, estableciendo que la única regla de fe y práctica, la fuente de doctrina, la fuente del conocimiento para la salvación, es la escritura. Y creo que lo tomé así para dejar que ella misma explicara y nos ayudase a definir este elemento del papel que juega esto en la interpretación. Muchas gracias. Así que aun cuando valoramos mucho el aporte de la hermana Ellen G. White a nuestra vida diaria y nuestro entendimiento de las escrituras y otras cosas, podríamos correr el mismo riesgo que estaban enfrentando los reformistas en el siglo XVI, XV y XVI, de poner a Elena G. White por encima de las escrituras. Ella estaba opuesta a eso. Entonces, según lo que yo entiendo que usted acaba de decir, Pastor Patiño, si prohibió su nombre, ella quería que nosotros indagáramos en las escrituras y que tomáramos las escrituras por encima de sus escritos. Muy bien, se está acabando el tiempo y necesitamos mirar algunas de las preguntas que están surgiendo allá en el Facebook Live. Y quiero compartir con ustedes, y empiezo con usted, doctor Guzmán. Hay una pregunta que surgió aquí en el Facebook Live y es de Benjamín Chai. Y la pregunta dice, como adventistas del séptimo día, ¿usamos sola escritura o usamos prima escritura? Ambas cosas, según explicaba el doctor Patiño. Luego en la misma lección, más adelante, vamos a estudiar más lo que es prima escritura, pero ambas cosas nosotros las utilizamos en nuestro sistema de interpretación de la Biblia. Muy bien, muchas gracias. La próxima pregunta es para el pastor Patiño. Rubén Arn pregunta, como iglesia adventista no tenemos doctrina, sino creencias fundamentales. ¿Qué cree usted de eso, doctor Patiño? Bien, vale mucho hablar acerca de la definición de la palabra doctrina. Doctrina tiene que ver con las enseñanzas y todos nosotros aceptamos enseñanzas. Allí, de hecho, si uno va y revisa el libro de las 28 creencias fundamentales, uno encontrará las 28 creencias clasificadas en 6 doctrinas.
la doctrina de Dios, la doctrina del hombre, la doctrina de la salvación, la doctrina de los últimos días, y de ahí se desprende todo esto. Creo que aquí el elemento a clarificar es lo que es una doctrina y lo que es un dogma. La palabra dogma existe en el mundo o en la comunidad fuera de la iglesia adventista para establecer aquello que no puede ser cambiado. La postura de la iglesia adventista es que el conocimiento de la verdad es progresivo, por lo tanto es necesario revisarlo a la luz del nuevo descubrimiento y a la guía del Espíritu Santo. Por eso durante un tiempo, los que actualmente estamos más familiarizados con la época que vivimos, sabemos que anteriormente había 27 creencias fundamentales, se agrega una creencia fundamental número 28, y por qué no, el día de mañana pudiese existir una 29 o 30, no porque sean nuevas doctrinas o nuevas enseñanzas, sino porque ahora son redactadas de una forma que permiten expresar lo que la comunidad acepta y considera respecto a lo que la Escritura nos enseña, la doctrina, que es lo que llama la Biblia. La Biblia utiliza esa palabra, la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles. Muchas gracias. La última pregunta que tenemos, que apareció acá en el Facebook Live, es para el doctor Guzmán. Doctor Guzmán, la pregunta es esta: ¿cómo podemos dejar que la Biblia se interprete a sí misma sin dejar que mis ideas permeen la teología? Excelente pregunta. Es la pregunta que nos hacemos siempre y es como la frontera que no quiere pasar ningún estudiante serio de la Biblia. Yo pienso que la respuesta está en buscar la dirección de Dios, el Dios que inspiró la Biblia, que pueda iluminarnos a nosotros ahora al estudiar su palabra, que pueda ayudarnos a entender las cosas. La Biblia necesita ser interpretada por la distancia de cultura, de idioma, histórica que hay entre la escritura y la producción. Y la Biblia es tan importante, es tan trascendental, es la palabra de Dios, y yo tengo tantas limitaciones que para poder entenderla tengo que hacer ese proceso. Ahora, mi método de interpretación, primero, tiene que estar fundamentado en un corazón humilde que esté dispuesto a aprender y que le diga al Señor, dime qué es lo que tú me estás diciendo aquí. Número dos, mi propia metodología no puede contradecir a lo que la Biblia es, lo que la Biblia dice. No puedo yo ir con una metodología ya, con una preconcepción, diciendo que pues esto será histórico o esto será una historia que se introdujo aquí, un cuento que se introdujo, un mito, para poder construir una idea de los apóstoles o en el Antiguo Testamento. Entonces yo debo ir también con esa actitud, sabiendo, confiando que es la palabra de Dios y que tiene una coherencia perfecta su mensaje. Así que con humildad, orando al Señor, ilumíname, dame, Señor, esa luz que necesito para aprender. Y número dos, reconociendo que la Biblia tiene una coherencia, no ir a cuestionar la Biblia, sino a ir a enriquecerme de la Biblia. Y yo estoy seguro, completamente seguro, que toda sana interpretación de la Biblia no depende solo de un método hermenéutico correcto, sino que también depende de la intervención del Espíritu Santo, que es el que nos da la luz para poder ayudarnos a crecer en nuestra fe. Muchas gracias, doctor Guzmán. Así que para resumir, la Biblia debe ser y es la fuente primaria de conocimiento. Todo conocimiento, toda fuente de conocimiento que nosotros podamos mirar debe ser evaluada a la luz de la Biblia, y de eso se trata sola escritura. Creo que fue muy bueno que el pastor Patiño aclaró la diferencia entre sola escritura y solo escritura. Sola escritura implica que nosotros consideramos que la Biblia es la autoridad máxima. Solo escritura es un concepto de que solamente la Biblia tiene conocimiento o puede proveer conocimiento, y eso no es verdad. Así que tengamos en claro que nosotros
apoyamos el postulado de sola escritura. Aprecio mucho la participación de doctor Patiño y doctor Guzmán. Ha sido muy alentador y también han contribuido significativamente a nuestro entendimiento de este tema. Ahora voy a pedir al doctor Guzmán si pudiera ayudarnos a concluir con una oración. Con mucho gusto. Querido Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque es extraordinaria. Es la luz que necesitamos para transitar en este mundo complejo, oscuro, peligroso. Gracias porque tú has revelado tu voluntad a los hombres a través de tu palabra. Ahora te pedimos que nos ayudes a amar tu palabra, a respetar tu palabra, a estudiar tu palabra, a entenderla, a practicarla día a día, a fin de que, Señor, podamos crecer en nuestra fe y que la Biblia sea el centro de todas nuestras vidas. Bendice a todo el que hoy nos escucha a través de diferentes plataformas. Alcanza, Señor, cada uno de ellos donde quiera esté y dale paz, y que tu Espíritu Santo nos motive hoy a poder amar, revitalizar nuestro compromiso para estudiar tu palabra y compartir tu palabra con aquellos que aún no la conocen. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.